buenos días. ¿Pueden ver Buenos mi días. pantalla? Buenos días, sí. Sí, se ve. Listo. Primero vamos a empezar repasando un poquito la tarea para que les quede claro cómo se hacía. Espero que todos, o al menos la mayoría aquí la hayan enviado. Nos decía que tenemos que descargar este archivo y trabajar en el crear una tabla dinámica con los datos del archivo y también cambiar el nombre de la tabla de datos. Entonces, ¿a qué me refería con esto? Tengo estas órdenes de ventas. Les dije cambiar el nombre de la tabla. Esta es una tabla, es la primera hoja que tenían. Solamente se tenían que irse aquí a diseño de tabla y ponerle algún nombre. Y por ejemplo, órdenes. Luego con esos datos simplemente era venir, resumir con tabla dinámica. Y en esa tabla dinámica quería región en filas, total en valores, ítem en columnas. Entonces vamos a ver dónde la tengo aquí. Es esta. Región en filas, ítem en columnas y total en valores. Y está resumido como suma de total ya por default. Entonces tendría esta tabla nada más aquí. Luego me decía que agregar una segmentación de datos donde pueda ver los totales por vendedor. Aquí está agregada. Simplemente ya saben cómo hacerlo. A partir de la tabla, analizar tabla dinámica e insertar segmentación de datos. Les dije también que crearan un gráfico dinámico de columnas. Y tenían que agregarle un título al gráfico, títulos a los ejes, básicamente rotularlos, ¿cierto? Para que, bueno, aquí faltó, pero yo debía ponerle ahí, o sea, creo el gráfico como gráfico dinámico y tendría que agregarle títulos a los ejes, tareas bastante básicas, un título al gráfico. Obviamente aquí había que cambiar los nombres. Por ejemplo, ventas por región e ítem, porque miren, aquí tengo estas columnas. Luego aquí sería los totales, esta columna de aquí. Como pueden ver, esta columna es simplemente el precio unitario por las unidades vendidas. Entonces tenemos que simplemente cambiar estos nombres. Agregárselos y cambiárselos, porque no puede quedárselo como título de eje. Y aquí pues podemos poner región, ya que es categórico el eje, miren. Tengo región central, región norte, región sur. Luego quería esta misma tabla dinámica copiarla y pegarla en la celda A32. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Simplemente esto de aquí, copiarla toda, la pegan aquí abajo. La pegan aquí abajo y le sacaban todos los campos. Es decir, va a quedar una tabla dinámica vacía de nuevo. Y ahora les pedía que le pusieran ítem en filas y cuántas unidades se vendieron en valores. Para tenerlo también, les pido que añadan otro gráfico dinámico a partir de esta tabla dinámica de columna. Y faltó, pero lo vamos a poner ahorita. Simplemente analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, columnas. Y pues lo mismo, teníamos que
agregarle esos elementos, título del eje, eh, y título del gráfico. Bueno, ya está. Bastante sencillo, como pueden ver. Luego les decía que tenemos que volver a la hoja que tiene los datos originales y obviamente otra vez venir aquí, diseño de tabla, crear otra tabla dinámica, resumir con tabla dinámica. Y a esa nueva tabla dinámica le vamos a añadir ítem en filas, costo unitario en valores y total en valores. Parece que era esta de aquí. Ítem en filas, costo unitario en valores y total en valores. Aquí están estas tres. Y les pedía que la columna costo unitario la deben configurar de manera que se visualice el promedio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Costo unitario, vengo aquí, configuración de campo valor. Bueno, aquí está abajo, la puse dos veces, pero configuración de campo valor y busco promedio. Noten que yo no les dije que renombraran estas columnas, podían hacerlo si querían. Estos son los nombres genéricos que salen con la tabla dinámica. Luego nos dice, quiero agregar un campo calculado que visualice los valores de costo unitario a los que se le suma el 15% de su valor. Para eso, pues simplemente tenía yo que hacer lo siguiente, analizar tabla dinámica, cálculos, campo calculado, y la fórmula me decía costo más costo por punto 15, que es el 15%. Entonces yo tenía que venir aquí y seleccionar costo unitario, insertar campo, más, y otra vez inserto el costo unitario y lo multiplico por 0.15. Y una vez más, también lo tenía que configurar el campo que se mostrara como promedio. Por lo que tendría este de aquí, promedio de costo incluido. Aquí, promedio de costo unitario, me faltó. Configuración de campo. De valor, tenía que poner el promedio. Y luego, teníamos que volver una vez más a la hoja que tenía los datos originales. Añadir otra nueva tabla dinámica. Esta hoja de aquí. Y tendría que añadirle la columna fecha a filas. Y observen qué pasa cuando yo agrego fecha. Me aparece trimestres. Quitar trimestres, porque me va a aparecer trimestres ahí cuando yo la agarre. Y quitar trimestres, quitar campo. Creo que también les aparecía año o meses, algo así, si no estoy mal. Aquí como ya la tengo puesta, no aparece. Y tenía que, bueno, me tenía que asegurar de eso, que solo queden años y abajo de años meses, que es la jerarquía que se respeta. Y tenía que Ujú. añadir total a valores. Dígame, sí. Sí, así aparecía. Así aparecía, años, meses, así aparecía. Sí, correcto. Entonces teníamos que agrupar la columna por meses, ya que es una columna de fecha. Entonces, bueno, aquí no me aparece a mí. Pero bueno, a ustedes les tenía que haber aparecido. Vamos a poner otra tabla.
Y aquí pues vamos a ponerle una vez más fecha de la orden. Entonces les aparece trimestres. Bueno, aquí creo que fue porque ya lo agrupé yo. Entonces aparece de esa manera, pero la gracia es que al final, o sea, ustedes van a dejar, les va a decir que ya está activadas las opciones de comenzar en y terminar en. Y ustedes seleccionan trimestres y les quedaría tal como está aquí. Tenían fecha y luego trimestres y añadir a la fecha de orden. Creo que en algún lado les digo, bueno, no les digo de escala de tiempo, la verdad. Ah, no, sí les digo. Añadir una escala de tiempo a la primera tabla dinámica creada. Aquí está. Es esta de aquí. Y esa sería a grandes rasgos la tarea para que comprueben lo que hicieron ustedes. Y ahora vamos a seguir con la clase. ¿Dudas con la tarea? No, ¿verdad? Sí. Si no, pues continuemos. Entonces, ayer nos habíamos quedado con esta tabla y habíamos creado una columna condicional con el editor de Power Query. Ahora, algo que quiero enfatizar son las relaciones entre las tablas. Ayer estuvimos creando relaciones, también activamos esta pestaña Power Pivot, entre otras cosas. Pero en cuanto a relaciones, yo lo que tengo que hacer es, en este caso, todas. Y bueno, aquí me aparece esto, detección automática. No sé por qué me aparece, pero si le voy a administrar relaciones, vamos a ver lo siguiente. En este caso, yo puedo modificarlas si yo quiero, incluso las puedo desactivar. Entonces, es muy importante la jerarquía o el orden de la relación. En este caso, a mí me pregunta una tabla y la columna externa. Es decir, esta es la columna por la cual se va a relacionar con una tabla origen. En este caso, mi tabla origen va a ser countries. Como pueden ver aquí, tabla de búsqueda relacionada, countries. Es decir, el origen viene de acá. O más bien, estas de aquí están relacionadas a esta. Entonces, va, por ejemplo, aquí a esta relación. Vamos a modificarla. Y tengo una tabla del modelo de datos que sería la tasa de mortalidad infantil y la columna externa que la relaciona con la otra tabla es esta, country. Ya especifiqué por qué ayer. Porque tiene los mismos valores. Las 216 filas con los nombres de los países. Entonces, esa tabla está relacionada, la tabla relacionada sería countries a través de la columna country también. Por eso a mí me permite venir aquí y desglosar la tasa de la mortalidad infantil y la suma, bueno, y la esperanza de vida. Con población también es similar, solo que en población, bueno, es lo mismo, población la relaciono con countries, todas por esta columna country, está aquí entre paréntesis. Y country code, pues la relaciono con países a través de la columna código de país, country code y código de país. O sea, básicamente lo que yo estoy haciendo, se lo voy a poner así como una ilustración rápido. Yo vengo y tengo esta tabla, la tabla countries, esta. Entonces, esta está relacionada a todas las demás. Aquí tengo tasa de mortalidad infantil, una tabla aparte. Tengo aquí esperanza de vida. Aquí tengo países y aquí tengo población. Entonces,
¿Cómo se relacionan? Pues a partir de una columna específica que se repite o que tiene los mismos valores en cada tabla. En este caso la columna es countries, aquí también es countries, aquí es countries, aquí es country code, que es la misma código de país para esta tabla, para que lo entiendan un poco mejor. O sea, así están como, entre esas tablas están como entrelazadas, conectadas, pues entre sí. Sí, eso es lo que acabo de decir. ¿Se entiende? Sí, Los demás. Sí. Bueno, entonces algo muy importante también es que el sentido de las relaciones importa. Voy a volver aquí, detección automática, administrar relaciones. Por ejemplo, aquí tengo population relacionada, que está relacionada a countries. Voy a modificarla y la voy a poner al revés. Voy a poner countries con la columna country relacionada a population con la columna country siempre. Lo voy a aceptar. Y miren lo que pasó con la población. Ya no se desglosa por país, sino que me da el total, la suma. Esto pasa porque estoy yendo de adentro hacia afuera. La tabla más interna sería countries, tal como se los había explicado en el dibujo ahorita, en esta ilustración. Yo tengo que ir de afuera hacia adentro. Entonces, por eso es que la pongo al revés. Y la voy a cambiar. Vamos a modificarla y voy a poner la que va más afuera, en este caso population, relacionarla con la que está más adentro, que es country, a través de la columna esta relacionada. Le vamos a aceptar. Bueno, aquí me tira error. Me dice que una relación ya existe entre esas columnas. Entonces creo que la voy a borrar. Ah, no, es que estaba modificando esta de aquí arriba y como le puse countries con country, population country, me dice que ya estaba. Era esta la segunda que tengo que modificar. Entonces, población, countries y la columna en cuestión. Le doy a aceptar. Me reconoce automáticamente la relación y miren, aquí está ya desglosado por país. Aquí también le puedo poner una jerarquía, recuerdan. Tengo aquí a mi tabla dinámica y como ya veo que están relacionadas en countries o en países, podría poner continente aquí abajo de país. No, mejor dicho, arriba. La jerarquía es así, arriba. Entonces ya tendría, y voy a contraer todo, tendría desglosado por continentes estas variables, se les puede decir. Algo que también me gustaría saber, no sé si, bueno, todos están en sintonía con la clase, pero a nadie aquí que me pueda compartir su experiencia no tuvo problemas para abrir el Power Query, lo encontraron, pudieron activarlo o no les aparece en su Excel. bueno, a mí no me parece porque como la de Excel es otra versión, entonces no, ¿Y qué versión es? es, espérame, a ver, el Office es 2007. Sí está un poco desfasado, la verdad, pero creo que lo puede descargar, si no estoy mal. Porque debería descargarlo para trabajar lo que sea esta semana. O sea que usted no ha avanzado esta semana prácticamente. Sí, yo trabajé, pero en el mismo, en el Excel.
O sea, en el Excel que tengo, que tiene la computadora. Pero ¿cómo me está diciendo que no tiene el Power Query si todo lo que hemos hecho esta semana es puro Power Query? Es que como, es que como esta computadora solo tiene el Office, solo el Office 2007. Pues sí, o sea, no me explico yo, pero bueno. Vamos a ver. Aquí el grupo les voy a mandar ahorita. Esténse pendientes. Para quien no lo tenga, intenten descargarlo. Ahora solo miramos la compatibilidad aquí. Requerimientos. Se admiten las versiones de Office 2010 o 2013. Tendría que actualizarlo, estimado, para poder trabajar. Porque si no se va a quedar rezagado. Ajá. Me escribe cualquier cosa. Ahora, fíjense algo en esta tabla dinámica. Como la tabla dinámica al final es un resumen, un reporte que yo quiero presentar y tiene que ser lo más clara posible. Observen qué pasa con la población. Eso está bien. Miren, me suma básicamente todas las poblaciones y las puedo ver por continentes, si se fijan. Ahora, ¿qué pasa con tasa de mortalidad infantil y suma y esperanza de vida? ¿Ven algo raro en estos datos o están bien? Que se ven elevados para hacer esperanza de vida. Correcto, o sea, esperanza de vida, por ejemplo, dice África, 3.248 años. Ningún ser humano ha vivido eso. Pero como los está resumiendo como suma, por eso básicamente suma todos los valores. ¿Cuál podría ser una medida más representativa, tanto de tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida, si la clasificara yo por continente? Tal vez el promedio. Correcto, el promedio. Entonces, estos dos campos de aquí, simplemente los voy a modificar aquí en valores, les voy a abrir las opciones, configuración de campo de valor y que se visualicen como promedio. Ah, bueno, aquí es población, me equivoqué, aquí la población no, la población está bien como suma, porque es acumulativa. Esperanza de vida, sí, démosla como promedio. Y también la tasa de mortalidad infantil, la dejamos como promedio. Entonces, ahora se mira un poco mejor. Vamos a poner esto aquí con texto ajustado para que no se mire tan ancho esto. Sabemos que le podemos cambiar el nombre cuando queramos. Por ejemplo, aquí no le voy a dejar el nombre por default que tira ahí, sino que voy a poner los datos. Esperanza de vida. Y bueno, ya vemos que aquí el promedio, incluso en el total general, miren, me tira el promedio de la tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Y yo puedo expandir las diferentes categorías y empezar a desglosar mis datos. Recordemos también que la columna creada ayer en Power Query, que era rango de población, yo la tengo aquí. En vez de un filtro, yo creo que me quedaría mejor en una segmentación de datos. Entonces eso vamos a hacer, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y miren, aquí me aparece de todas las tablas, porque ya las tengo relacionadas en el modelo de datos, a partir de las relaciones que creamos ayer. Entonces voy a poner rango de población. Aquí estaría rango de población como lo hemos definido. Y vamos a, miren, por ejemplo, aquí me clasifica los países que tienen de 0 a 1 millón de habitantes. Como pueden ver, cuando yo le doy clic a este filtro, pues aplica los cambios en los países correspondientes. Los que no están en ese rango, pues los excluye, como pueden ver. Pero ¿qué pasa con tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida? También. Bueno, no se actualizan. Y no se actualizan porque la verdad yo no tengo categorizado esto ni esto.
Solo tengo aquí, por ejemplo, aquí 1.000 millones de habitantes. La columna población está vacía todo esto. Incluso si yo la dejo así, resumido todo, me dice África, no hay nada. Obviamente solo aparece Asia, donde los únicos países con esa cantidad de habitantes son China e India. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para categorizar esas otras columnas? ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál fue la pregunta, ingeniero? ¿Qué debería hacer para categorizar estas otras columnas también? Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida, para que de manera similar a esta segmentación de datos yo pueda visualizar también de la misma manera, pero tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. O sea, poner ahí también un rango de esperanza de vida. Por ejemplo, identificar los países que tienen una esperanza de vida menor a 50 años o que vaya entre 50 y 60 años. Lo mismo con la tasa de mortalidad infantil. Que países que tengan una tasa menor a 25 o menor a 15 o mayor a 50, ¿cómo podríamos hacer eso? Para después ponerlos en esta segmentación de datos. También una segmentación de datos similar. Lo vimos ayer. Acordémonos. Voy a ir abriendo el Power Query. Obtener Sí, datos. tendré que crear variable condicional. Correcto. Tenemos que volver a crear otras columnas condicionales. Entonces vamos a abrir el editor. Y vamos a ir a las tablas de donde vienen esas columnas en cuestión que tengo en la tabla dinámica. En este caso voy a ir a la tabla Infant Death Rate, que es la tasa de mortalidad infantil, y vamos a agregar una columna condicional. Entonces, indicador TMI, que es tasa de mortalidad infantil, le vamos a poner. Entonces, sí, el valor aquí, tasa de mortalidad infantil, vamos a ponerle ¿qué valor podemos ponerle? Si es menor, igual, yo digo que 25 es un buen valor. Ah, bueno, aquí estoy viendo una página de UNICEF, creo que tiene esos indicadores, entonces me voy a guiar de eso. Aquí tengo rango de 0 a 5. Entonces, si es menor o igual que 5, o sea, casi ningún. No, lo vamos a hacer un poco más amplio. Vamos a ponerle 25. Entonces, que me le ponga 0,25 muertes. Bastante parecido a lo que hicimos ayer, solo que ahora estoy con estos valores de tasa de mortalidad infantil. Y lo mismo, es menor o igual que 50, podemos ponerle. De 20, bueno, aquí sería 26 a 50 muertes en realidad. Notan por qué, o sea, aquí estoy diciendo menor o igual que 25, incluir 25, no lo puedo incluir aquí. O bueno, podríamos incluirlo también. Ayer lo incluí porque puse de 0 a 1 millón, de 1 millón a 10 millones, de 10 millones a 100 millones. Podemos ponerle aquí 75, de 51 a 75 fallecimientos. Otra vez menor o igual que
100. Aquí va a ser de 76 a 100 fallecimientos. Vamos a ponerle aquí otra que sea menor o igual que 125. Vamos en intervalos de 25. Y ya, si ninguna de estas se cumple, pues que me le ponga más de 125 muertes. Recordemos que estos son fallecimientos, pero por cada 1000 nacimientos. Es una tasa. Entonces se interpreta de esa manera. Vamos a venir aquí, le damos a aceptar, a ver qué nos tira. Y comprobemos con los valores. Afganistán tiene una tasa de 163. Me lo clasifica como más de 125 muertes. 21.52 de 0 a 25. 31 está de 26 a 50, está bien. Parece que estamos bien. No tienen dudas sobre cómo hice las cláusulas. Ayer profundizamos en eso, pero si tienen dudas, pregunten. No, No. Ahí lo importante es saber cómo utilizar el operador, recuerden. Si yo quiero algo que sea exactamente igual o que incluya el valor, en este caso yo quiero incluir a 25, el valor, entonces por eso le pongo menor o igual. Si no lo quisiera incluir, podría poner aquí es menor que 25, pero ya no podría poner aquí 0.25 muertes. Esto es texto, pero tiene que ser bien claro. Entonces podría poner menos de 25 muertes también. En este caso lo voy a dejar así un poco más abierto. Entonces por eso lo pongo menor o igual que 25 e incluye este valor. Y también recordemos, va comparando, por ejemplo, para cada fila. Por ejemplo, Afganistán 163 viene y la compara con todas estas cláusulas hasta que encuentre una verdadera. Y recordemos que la que tiene prioridad es la que está más arriba. Entonces empieza. Para Afganistán 163. 163 menor o igual que 25 es falso, se descarta, pasa a la siguiente. 163 menor que 50 es falso, pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta que llega aquí. 163 es menor o igual que 125 es falso. Entonces ya no le queda de otra que simplemente pasar a la cláusula que diga de lo contrario. Espero que eso esté claro. Lo expliqué ayer, lo estoy volviendo a explicar ahorita y es básicamente el punto central cuando queremos hacer este tipo de análisis con columnas condicionales en Power Query. Entonces le voy a dar a aceptar y no he terminado. Voy a hacer algo similar aquí en Life Expectancy. Una vez más, columna condicional. Y vamos a ponerle rango de esperanza de vida. Y voy una vez más a los valores numéricos que tiene esta tabla. Y les pregunto a ustedes. La primera cláusula yo quiero que me ponga esto, menos de 50 años. Entonces, ¿cómo tengo que comparar el valor? ¿Qué operador uso y qué valor tendría que ponerle para que yo le ponga esto? Menor que y en valor 50. Correcto. Entonces, menor que, no estoy incluyendo el 50. Estoy viendo ahí menos de 50 años, o sea, es bastante crítico. Vamos a agregar otra cláusula parecida. Y ahora vamos a ponerle, si yo la quiero poner así, que esté entre 50 y 60 años. Utilizaría menor o menor, igual. correcto, utilizaría menor o igual. ¿Y qué valor? Pues el límite superior, 60. Correcto. 60. Sí. Y así sucesivamente, entonces vamos a poner otra aquí, que sea 70. Aquí que vaya de 60 a 70 años. Otra aquí. Menor o igual que 80. 70 a 80 años. Y de lo contrario, pues entonces que me le ponga 80 años o más. Bueno, aquí estoy incluyendo el 80. Entonces, 81 años debería ser aquí. 81 años, porque lo estoy incluyendo aquí.
Entonces le damos a aceptar y veremos cómo la clasifica. Afganistán 51.3 está en el rango correcto. Albania 78.3 está en el rango correcto. Vemos que, miren, 81.5 es 81 más. Entonces ya tenemos clasificadas estas columnas, ya tenemos, o sea, miren lo que hice. Yo agarré estos datos numéricos y a partir de condicionales pude clasificarlos de alguna manera. Entonces yo vengo aquí, simplemente le doy cerrar y cargar. Tendría los campos, vuelvo a la tabla dinámica. Y vamos a ponerle otra segmentación de datos. Vamos a ponerle... Ajá, ¿qué pasó? No se cargó. Tendría que actualizar las consultas, al parecer. Entonces, vamos a darle a actualizar todo. Aquí en datos, actualizar todo. Y ahora sí, aparece lo que falta. Muy importante, cuando yo haga esto de crear columnas, en este caso columnas condicionales, siempre me tengo que venir aquí a datos y actualizar todo. Miren, aquí ya lo incluye. Aquí también en Life Expectancy ya incluye este rango. Entonces, solo vengo aquí a la tabla dinámica, analizar tabla, insertar segmentación. Y en este caso vamos a poner el indicador de tasa de mortalidad infantil. Y también el indicador de la escala de esperanza de vida, el rango de esperanza de vida. Y lo tenemos también. Y así quedaría. Obviamente aquí faltaría, para visualizar mejor, pues podríamos hacer un gráfico dinámico. En este caso no se puede crear dispersión, pero podría venir aquí, vamos a crear columnas. Y bueno, aquí me aparece un poco raro el gráfico, porque miren, me está poniendo los valores de población, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida, las tres columnas que tengo aquí. Sin embargo, y los clasifica por continente. Sin embargo, como los valores de población son obviamente bastante más elevados, estamos hablando de millones, respecto a tasa de vida y mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida, pues parece que no aparecen aquí. Esto lo soluciono, pues tendría que venir y darle formato a esto. Vamos a los ejes, las opciones. Y en caso del eje horizontal, el eje vertical. Bueno, aquí no me deja al parecer. Entonces lo que tendría que hacer es venir aquí y en campos de gráfico dinámico, quitar, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil. El problema es que la quita también, miren, de esta tabla de aquí, porque está relacionada. Entonces lo que podría hacer es venir aquí, analizar el gráfico dinámico. Veamos las opciones. Cuando esté para la tabla, datos, mostrar.
Vamos a ver si el eje lo dejo en escala logarítmica. En este caso me convendría dejarlo en escala logarítmica para que se aprecie esto. Este gráfico sería un gráfico de totales, recuerden. Estamos viendo aquí estas tres variables, población, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Entonces las podemos comparar así. Aquí pues puedo ya venir e interactuar con el gráfico. Si yo quiero ver países en específico, por ejemplo, solo Afganistán y Albania. A ver cómo se comparan. O venir aquí y poner un país nada más. Esto ya a esta altura deberíamos estar familiarizados. Otra cosa aquí en tabla dinámica, podemos darle aquí a analizar tabla dinámica. Y en opciones, totales y filtros, vamos a modificar algo. Vamos a poner incluir elementos filtrados en totales. Y en mostrar vamos a poner bueno, no está la opción. Totales y filtros, diseño. Para celdas vacías, mostrar. Y ahí podemos poner algo, algún texto. Podemos también activar autoajustar anchos de columna al actualizar y mantener el formato al actualizar. Ahora si yo vengo aquí y filtro, miren, ya afecta tanto al gráfico como a la tabla. Tal vez aquí pues estaríamos ya completados porque ¿qué tengo aquí? Tengo ya un gráfico, tengo la tabla dinámica y todo lo demás. Sin embargo, vamos a seguir viendo lo de Power Query. Recordemos, yo tengo 5 tablas. Pero estas 5 tablas tienen columnas en común. ¿Cuál? Por lo menos 4 tienen esta columna, country. Esta también la tiene. Esta también la tiene. Y esta obviamente también la tiene. La tabla origen, el modelo de datos. Países no la tiene, pero tiene esta de aquí. Y por esa columna está relacionada con esta. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero combinar mis tablas o consultas para que en vez de tener estas 5 hojas, yo tener todo. Se le dice como tener mis datos consolidados o mi base de datos normalizada también para evitar redundancia. ¿Qué sería redundancia? Que hay repeticiones. Por ejemplo, aquí veo en population que tengo country. En esperanza de vida también tengo country. Tasa de mortalidad infantil tengo country. ¿No creen ustedes que sería mejor tener una sola columna country y en una sola tabla ver tanto el país, el código del país, la tasa de mortalidad infantil, eh, la esperanza de vida, la población actual y estas columnas creadas también que pusimos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Les decía ayer que tenemos que, bueno, podemos hacerlo del Power Query. Vamos a datos, tener datos. O no va a ser obtener datos, sino que vamos a seleccionar las tablas. En este caso voy a empezar con countries. Y aquí en datos vamos a la opción que nos dice de una tabla o rango. Entonces aquí tengo countries. Y podrán ver en la pestaña de inicio que tengo la opción combinar consultas. Entonces yo aquí puedo empezar a normalizar mis datos y evitar esa redundancia. Tengo la tabla, country code. Voy a seleccionar la columna country, que es mi columna llave, por decirlo así. Voy a venir y voy a seleccionar otra. Por ejemplo, empecemos con población. Entonces, población, vengo y selecciono la columna, miren. Y aquí me dice, la selección coincide con 216 de 216 filas de la primera tabla.
Y yo puedo elegir el tipo de combinación. Al menos en las versiones más actuales de Power Query se puede. Pero ¿qué es este tipo de combinación? Voy a explicarla brevemente. Externa izquierda, pues lo que me hace es que puedo elegir todas las filas de la primera tabla y que también me una las filas que estén coincidentes en la segunda tabla. En casi todos los casos esta va a ser la opción por default. En este caso la voy a dejar así. Pero si yo tuviera externa derecha, todas las filas de la segunda tabla con las coincidencias de filas de la primera. En este caso no importa el orden, si es externa, izquierda o derecha. ¿Por qué? Porque todas las filas coinciden. Dice, la selección coincide con 216 de 216. Si hubiera 200 de 216, ahí sí tendría que decidir cuáles quiero unir, qué datos unir o consolidar. Externa completa, pues que me seleccione todas las filas de ambas. Interna, que solo las filas que coincidan entre las dos van a ser creadas en una nueva tabla combinada. O anti-izquierda, anti-derecha, que, bueno, solo las filas de la primera tabla o solo las filas de la segunda tabla. En este caso voy a dejarlo con externa izquierda. También podríamos utilizar esta opción, use las coincidencias aproximadas, pero eso ya es un poco más complejo, porque existe estas opciones de coincidencia aproximada, donde yo podría manipular este parámetro que es el umbral de similitud. Por default está en 0.8, pero bueno, tendría que averiguar un poco más de esto. Más que todo es para valores de texto, porque miren, tengo opciones como ignorar mayúsculas y minúsculas, hacer coincidir mediante la combinación de partes del texto y cosas así. En este caso, la voy a dejar desactivada y simplemente el tipo de combinación externo izquierdo. Vamos a ver qué pasa cuando yo le doy aceptar. Miren, tengo las tres columnas originales. Sin embargo, aquí tengo population con este icono de aquí. Si yo le doy clic a ese icono, me aparece que yo puedo expandir esa tabla. ¿Y qué columna voy a seleccionar? En este caso solo voy a seleccionar población y rango de población. ¿Por qué country no la selecciono? Porque ya la tengo aquí. Entonces le voy a aceptar. Y miren, me trasladó los datos a esta consulta llamada country 2. Vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a seguir combinando consultas. Ojo, puedo combinar consultas que el resultado, como pueden ver, me lo da aquí mismo, o puedo combinar consultas para crear una nueva, que el resultado va a ser en otra entrada de estas de consultas. En este caso le voy a dar combinar consultas otra vez. Y siempre me voy a guiar por country. Y voy a life expectancy y por country. Una vez más, 216, externo izquierda, le vamos a aceptar. Y vamos a seleccionar solo dos columnas. Vamos a seguir combinando. Una vez más con country. Con infant death rate. Selecciono country. Aceptar. Y voy a expandirla de nuevo. Miren que también tengo esta opción de usar el nombre de columna original como prefijo. Miren todos estos nombres de columna. Me pone la tabla original, life expectancy, y luego punto, el nombre que tenían. Voy a aceptar. Y por último, también vamos a combinar consultas con países, pero en países va a ser con country code. Si yo me lo pusiera por country, la selección coincide con 79 de 216 filas. Entonces ahí podría utilizar la opción de coincidencia aproximada. Pero bueno, sería un poco más complejo. La verdad es que debería investigarlo bien. Entonces, para tener una coincidencia completa, utilicen mejor la misma columna. En caso, bueno, obviamente es posible. Si no, no puede haber relación.
Entonces aquí dice la selección coincide con 216, 216, lo voy a aceptar. Y aquí solo voy a ponerle el país. Y bueno, el código país también. Y el continente. Entonces lo que voy a hacer aquí, simplemente estas tres, las selecciono con control, le doy clic, las voy a arrastrar ahí enfrente. Tenemos varios datos aquí. Las voy a poner aquí. Y voy a quitar entonces country, porque ya no lo necesito, lo quiero en español. Voy a quitar continent y voy a quitar country code. ¿Por qué? Porque ya lo tengo aquí. Aquí solo voy a cambiar los nombres de las columnas. Código de país. Continente. Población. Aquí rango de población. Esperanza de vida. Un poquito tedioso esto. La verdad no les hubiera puesto ese prefijo, pero se me olvidó. Tasa mortal infantil. Y básicamente aquí tenemos nuestros datos consolidados o no, en caso que fuera una base de datos normalizada. Lo pueden observar, o sea, y aquí lo voy a poner en orden ascendente. ¿Qué es lo que hice yo? Vine y básicamente mis 5 tablas las uní en una sola. Creo que ustedes pueden observar la ventaja de esto. En vez de tener múltiples fuentes, en un libro de Excel yo voy a tener una única fuente aquí. Hasta le voy a poner datos consolidados. Entonces, Más ordenado. perdón, sí. Es más ordenado. Correcto, está más ordenado. Evité la redundancia. Miren, no hay columnas que Se se ahorra, repiten. se ¿Cómo? ahorra tiempo también, Correcto. se ahorra tiempo. De hecho, esto es lo primero que usted tendría que hacer cuando hace un informe o está elaborando un informe en Excel. Bueno, no solo en Excel, sabemos que también existen las bases de datos como SQL, Oracle, MySQL y otros programas como Power BI, etcétera. Entonces, lo primerito que hay que hacer con los datos es normalizarlos o consolidarlos. Entonces, aquí ya tengo una tabla ordenada y no tengo repetición de columnas, o sea, no tengo redundancia y todos los datos son válidos. Si hubiera errores aquí, pues puedo venir aquí, usar transformar o agregar columna para dar formato. Eso lo vimos el lunes y martes, lo estuvimos explorando. Entonces yo le voy a dar ya estos datos consolidados, inicio, y le vamos a dar cerrar y cargar. Y aquí tendría esta columna, entonces esta tabla. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Tengo solamente una tabla. Ya no, incluso podría borrarlas estas, pero no las voy a borrar porque ya tengo aquí esta tabla dinámica cuadrada, este resumen aquí. Sin embargo, ¿qué es la ventaja? Yo puedo venir aquí simplemente otra tabla dinámica, resumir con tabla dinámica, datos consolidados en una nueva hoja de cálculo, y ahí tengo todos los campos, sin necesidad de estar haciendo relaciones. Entonces vemos los dos casos. Puedo relacionar mis tablas por medio de relaciones, o puedo también venir, normalizar mi base de datos y empezar a tener todos los datos en uno solo. ¿En qué otras aplicaciones podría ser utilizado esto? ¿Qué tal si ustedes tienen 12 hojas de Excel? Una con los datos de ventas de alguna empresa de cada mes. Obviamente, ¿qué sale mejor? En vez de cargar los 12 datos, debería combinar esas 12 consultas para dejarlos todo en una tabla consolidada como esta. Entonces, ahí ya lo único que queda es venir a hacer mis resúmenes correspondientes con esta herramienta valiosísima que son las tablas dinámicas. Y sí, como dijo el compañero, aquí nos ahorramos bastante tiempo. Ya tengo, miren, todos los datos en uno solo, de todas las fuentes.
Entonces, creo que la ventaja es evidente. Ya saben cómo utilizar entonces esa herramienta para ello. Entonces, si tienen alguna consulta ya para finalizar. Bueno, yo tenía una consulta. Por Dígame. ejemplo, en un cuadro de notas se haría lo mismo, se haría, o sea, si uno, por ejemplo, cambiemos de otro tipo de trabajo, vaya, que tenga uno, por ejemplo. Ajá, un cuadro de notas, dice, sí. Sí, cuadro de notas, por ejemplo. En un cuadro de Sí. notas se haría lo mismo que se puede hacer ahí. Claro, estimado, el proceso es el mismo. Lo único que tiene que tener usted es el discernimiento de cómo va usted combinar sus tablas, sus diferentes tablas. En este caso yo las combiné por país y por código de país. En su caso, si es un cuadro de notas, usted, y tiene varios cuadros de notas, por ejemplo, las calificaciones del primer examen de los estudiantes, del segundo examen, usted debería relacionarlas obviamente, por el nombre del estudiante, porque son los mismos. No va a tener ni uno más ni uno menos. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, Entiendo. entonces es bastante similar el procedimiento. ¿Alguien más? Ah, Luis Francisco, sí. Ah, vamos a ver el chat. Disculpen, no lo he visto. Luis Francisco, ¿tiene una pregunta o ya se dio contestada? Otra compu, porque Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos por aquí. Pasen buenos días, nos vemos mañana siempre, a la misma hora. Buen día. bueno, Muchas gracias.